a nivel de máquinas, etcétera, etcétera, que van por otro lado, obviamente, ¿vale? Y por último, ¿qué pasa si necesito tener un clúster de máquinas? Que es bastante común en este tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, primero, antes de escalar, cuando pasas de una a dos máquinas, la complejidad normalmente se multiplica por 10. Y eso es algo que en general los desarrolladores no entendemos y no entiendo muy bien por qué, pero de tener una máquina a tener dos, la complejidad aumenta una burrada. Y en muchas ocasiones necesitas tener dos, pues porque necesitas tener alta disponibilidad, necesitas 3, 4, 5, las que sean, bueno, pues oye, no te queda otra. Pero en muchas ocasiones no necesitas tener dos máquinas, simplemente necesitas hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Entonces, aquí es siempre que puedas, igual que si puedes tirar con Postgres en vez de tener que duplicar los datos, tira con Postgres o con MySQL o con Mongo, si puedes, mejor. Pero si no te queda otra, y siempre intentar, antes de hacer todo, escalar verticalmente y todo este rollo, que esto ya nos lo sabemos todos, ¿vale? Intentar escalar, siempre intentando pensar en los principios de máxima transferencia de memoria, es decir, si a lo mejor estás escalando porque tienes un problema de ancho de banda de memoria, bueno, pues verticalmente aquí seguramente no te soluciona añadir más CPUs, seguramente tengas que replicar información en otra máquina para tener más ancho de banda, ¿no? Bueno, pues es un poco la forma de trabajar. Dicho esto, ¿cuáles son las formas de... En el caso de que tengamos que ir a varias máquinas por la razón que sea, porque una máquina no dé por la razón que sea? Normalmente hay dos opciones que son totalmente compatibles y en la mayor parte de los casos se hacen a la vez, que es o bien sardeas, que es coger tu tabla, partirla en trozos y cada trozo va a una máquina, o replicas, que es copiar los mismos trozos en la misma máquina, en diferentes máquinas. Entonces, eso te da redundancia y obviamente te da ancho de banda, es decir, te da queries por segundo. Si tienes una máquina que es capaz de servir 10 queries por segundo, pues dos máquinas van a servir el doble, básicamente. Con Sardine lo que te permite es dar velocidad a una query, es decir, si una query sobre 100 millones de registros tarda un segundo, si lo meto en dos máquinas, pues tardará aproximadamente medio segundo. Recordad que no todas las queries escalan linealmente, entonces hay que tener también cuidado con eso, pero en general eso es un poco la política. Nosotros siempre hacemos, o casi siempre intentamos hacer replicación siempre que se pueda, es decir, los discos son baratos comparados con otras cosas, entonces intentamos no utilizar Sardine, siempre replicación, pero cuando hacemos las queries y necesitamos digamos velocidad, lo que hacemos es a cada base de datos le decimos que trabaje con un trocito de toda la tabla general, de forma que siempre tienes redundancia en todas las máquinas, si se te no tienes que andar teniendo pares de máquinas y su puta madre. Y si se te cae alguna máquina, pues tampoco no suele ser tan grave el problema. Los demás no se atragantan tanto porque como tienen el resto de datos, no toda la carga de esa máquina va justamente a otra máquina, se distribuye entre todas, ¿vale? Entonces, claro, cuando tienes bastantes máquinas o cuando tienes algunas máquinas y tienes que trabajar en tiempo real, obviamente tienes que balancear la carga en función de las máquinas que tienes, es decir, normalmente cuando las bases de datos, cualquier base de datos de este tipo, normalmente balancean ellas solas, es decir, le dices, oye, estas son las máquinas que tienes alrededor, tienes tus réplicas o tus shards o lo que sea, y automáticamente tú atacas a una de las bases de datos y esa se encarga de distribuir la carga, eso es lo habitual. Pero ¿qué pasa? Que hay casos específicos donde quieres repartir la carga especialmente como tú quieres. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, en Carto, por poner un ejemplo diferente a lo de ahora, en Carto, por ejemplo, pintábamos mapas y los mapas, digamos, toda la información de un mapa normalmente cabe en una máquina. Pero cuando lo metíamos en varias máquinas, al repartir la carga, repartíamos la carga en función de la máquina a la que está, digamos, en función de la zona a la que estábamos atacando. Es decir, si teníamos una zona específica geográfica y era atacada digamos, por diferentes usuarios esa zona geográfica, siempre utilizábamos la misma máquina para recoger esa zona geográfica, porque sabíamos que era más probable que estuviese en la caché, ¿vale? Entonces, eso que es tan de perogrullo y tan sencillo, mucha gente no lo hace y aprovechas muchísimo mejor las máquinas porque no tienes cacheada todos los datos en todas las máquinas o en parte de las máquinas y básicamente tienes mucho mejor percentil y el balanceo normalmente no suele ser tan complicado, es decir, normalmente a nivel de aplicación
puedes perfectamente dividir a dónde estás enviando la carga. Hay bases de datos que eso lo hacen por sí solas y otras pues no lo hacen, ¿vale? Entonces, otro tema importante cuando has escalado, es decir, cuando tienes varias máquinas, es el tema de la replicación. Es decir, claro, replicación y la velocidad de inserción. Es decir, si tienes muchísima velocidad de inserción, seguramente tengas que tener un balanceador delante para enviar los datos a diferentes shards para que en cada shard se pueda comer, en el total de los shards se puedan comer toda la información en paralelo. Es verdad que tienes que tener bastante carga para necesitar eso. Nosotros lo que solemos hacer es solemos tener en cada clúster una de las máquinas que es la que se encarga o la más específica para las ingestas. Es decir, tenemos máquinas de batch, por decirlo de alguna forma, que preparan los datos. Eso se le envía a una de las máquinas. Esa máquina, mientras está ingestando, recibe el balanceador de carga, le envía menos carga. Mientras dura la ingestión, pues si tarda 20 segundos, 10 segundos, un minuto, lo que tarde, recibe menos carga porque obviamente tiene CPUs haciendo cosas. Y una vez termina, vuelve a recoger misma carga y ya empieza la replicación a partir de esa máquina. Nosotros intentamos hacer, como he dicho, no utilizamos Sardine, intentamos utilizar replicación casi todo el rato, ¿vale? Entonces, pero obviamente depende muchísimo del tipo de carga. Si tienes mucha escritura, mucha lectura, depende de lo que tengas, eso es lo que tienes que utilizar. Nosotros, los casos de uso que tenemos normalmente siempre requieren tener mucha replicación, porque normalmente tienes bastante carga de cores por segundo. Y luego intentamos que los percentiles se permanezcan bajos, teniendo máquinas específicas para hacer el trabajo, la mayor parte del trabajo de carga de datos, de ordenación, compresión y todo el rollo, fuera de las bases de datos que están consumiendo las queries. Y bueno, en este capítulo podría aquí ponerme horas y horas, pero hasta aquí hemos llegado. Por resumir, hay que intentar saber lo que está pasando por debajo, porque si no estamos jodidos. Utiliza las herramientas ideales para esto, es decir, no vayas a coger un Mongo si tienes 1 billón de registros, porque te vas a pegar la hostia fácil, o un Postgres si lo que quieres es hacerlo, no es por trolear a Mongo. Y básicamente la mayor parte de respuestas se consiguen testeando, y así es como lo hacemos nosotros. Es un poco lo que, así como resumen general, al final empiezas a entender un poco cómo funciona por debajo a fuerza de hacer test y a fuerza de entender y leer un poco cómo funcionan las cosas, ¿vale? Y seguramente no haya respondido muchas de las preguntas que teníais. No me refiero a preguntas en el chat, me refiero a preguntas internas, pero esto es básicamente un poco de las cosas que hemos aprendido durante años, muy resumidas, muy resumidas, ¿vale? Pero espero que os hayas entretenido, espero que hayáis aprendido por lo menos algo nuevo, y nada, gracias por aguantar el rollazo de 3 horas que acabo de soltar.